Cuando yo era chico, era muy común encontrarnos en la iglesia gente que decía, yo vivo por fe. ¿Y usted de qué trabaja? Vivo por fe, gloria a Dios. Y nosotros los miramos diciendo, ¡qué espiritual! Y contaban testimonio, hermano, aleluya. No tenía un centavo, como siempre. No teníamos que comer, 3 días sin comer, mis hijos, ya les dolía la panza de hambre. Y suena la puerta y no podrán creer, hermanos, apareció un pollo ahí en la puerta, alguien lo había dejado. ¡Bendito sea el Cordero! ¿Cuánto creen que Dios es así de poderoso? ¿En serio te mató 3 días de hambre y te dejó un pollo? Con los años yo he descubierto lo que significaba vivir por fe. Significaba, no tengo trabajo, no me interesa encontrarlo, soy honrado, si lo encuentro lo devuelvo. Entonces, claro, había una creencia que el que recibía un salario ya no necesitaba creer en Dios ni vivir por fe para sus ingresos. Esta ideología es problemática, es una falacia, es antibíblica. Primero, que vivir de la beneficencia no es vivir por fe. Segundo, se solía pensar que si tenías un empleo, ya no vivías por fe. O sea, reducíamos nuestra provisión a la capacidad para trabajar en vez de la capacidad de Dios para proveer. En mi caso, si yo viviera del salario de la iglesia, dirían, vive del dinero de la iglesia, vive de las ofrendas, cómo le gustan los diezmitos a este argentino, ¿no? Pero como vivo de mi trabajo profesional, se pone en duda mi espiritualidad. Y dicen, no se puede servir a 2 señores, o Dios o CNN. Entonces, o sea, si Dios te llama a predicar, tienes que enterrar todos tus talentos y vivir por fe, que te mantenga la gente. Es una locura, ¿de verdad? ¿De verdad Dios me va a llamar y va a pasar lástima toda mi vida? Entonces, cuando los que tienen mente de pobre adquieren dinero o acceden a bienes, tienden a que su identidad esté asignada a lo que tienen. Y hay gente que vive para el auto y ama el auto. Y los asaltan y dicen, o su esposa o el auto, mátela, pero me deja el auto. El Salmo 112 expresa de mejor manera, dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Por esta razón es que Dios tiene que entrenarnos para cambiar nuestra mente insegura e miserable. Que me incluye, Tuve un entrenamiento de muchos años, todavía no ha terminado Dios conmigo. Cuando David tomó clases de arpa siendo niño, nunca se imaginó que esas lecciones lo iban a posicionar como miembro de la corte del rey Saúl. Entonces, el hecho de que algo no sea parte de tu vida, que no lo hayas planificado, no significa que no sea parte del plan de Dios. Todo tu pasado es una preparación para algo en el futuro. El Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien, aprovechará cada experiencia, cada trauma, cada habilidad, cada error, cada pizca de conocimiento que hayas adquirido. Él aprovecha todo. Y este es el punto. Moisés nació en esclavitud, pero siendo esclavo no podía liberar a los israelitas de la esclavitud. Él tuvo, por orden de Dios, que ser criado en la casa del faraón para aprender cómo piensa un príncipe y quitarse la mentalidad de esclavo. Entonces, los primeros 40 años de Moisés fueron tan importantes como los segundos 40 años que pasó en el desierto. Moisés era el único que sabía y podía negociar con el faraón. Moisés era el único que conocía los protocolos del reino. Cuando pensamos en Moisés, yo te digo, piensa en Moisés, ¿qué imagen se te viene a la mente? Un viejito de barba blanca, con un bastón arqueado, porque eso nos vendió Hollywood. Pero por 40 años era el príncipe de Egipto, era un galán, guerrero, atlético, seductor. Hay teólogos que creen que era casi, no se cree, pero casi un argentino. Si Moisés hubiese tenido mentalidad de esclavo y nunca hubiese sido criado en un palacio, antes de ir a negociar con el faraón, vamos a imaginar que nunca estuvo en el palacio. ¿Conocen la historia de Moisés? Que mandaron a matar todos los bebitos, la mamá lo pone en un canastito y lo encuentra la hija del faraón en el Nilo y lo hace criar a Moisés con su propia mamá. Si él no hubiese sido ese rey y directamente de la esclavitud, vamos a suponer, me permito esta licencia
bíblica. Vamos a suponer que no pasó nunca por el palacio. Y directamente de la esclavitud va a negociar con el faraón. Se hubiese dejado influenciar por la mente de los demás esclavos. Le habrían dicho, Moisés, ya que vas para el palacio, aprovecha y tráete unos kilitos de pan. Debe haber mucho pan ahí. ¿Cómo? Te los metes en la bolsa y te vienes para acá. Nosotros te vamos a estar afuera apoyando en oración. Aprovecha. O mejor, renegocia las condiciones de trabajo. Estamos meta construir pirámide y nos dan media hora para el almuerzo. Nosotros vamos a estar con cartel de afuera, 15 minutos más. ¿Qué es lo que me dicen a veces a mí con algunos con mente de esclavo cuando yo voy a la tele, a programas seculares? Aprovecha y predica arrepentimiento. No conocen los protocolos de los medios de comunicación. Lo mismo sucede con los que quieren llegar al gobierno para predicar y cuando están frente a los políticos terminan pidiendo un cheque o un plan de asignación familiar. O sea, cuando uno tiene mente de esclavo, desaprovecha oportunidades. Yo me imagino lo que habrá sido para Moisés haber sido criado como el hijo del rey, sintiendo que todo lo que él decía o hacía era importante. Moisés fue entrenado con mente de príncipe. Sin esa mentalidad, él nunca se hubiese sentido capacitado para ayudar a sus hermanos hebreos. Y gracias a que Moisés sabía cómo relacionarse y negociar con Egipto, esto devino en la libertad de los hebreos. Por eso yo quiero que entendamos este mensaje hoy. Tenemos que aprender a ser bilingües en el reino. Pero no necesariamente inglés y español, sino a saber manejarnos con quien nos tenemos que manejar sin perder la espiritualidad, sin perder la santidad. Dentro de la sabiduría del libro de Proverbios se encuentran las claves que Salomón compartió para convivir con la realeza. Proverbios 23 dice, cuando te sientes a comer con un estadista, con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito, no codicies los manjares, va a quedar feo. Fueron entrenados para hablar a personas que otros no podrían ni siquiera acercarse. Por fundamentalistas, por legalistas, por tener mente de esclavo. Entonces la astucia hace que uno pueda meterse como troyano en ciertos lugares donde de otro punto no nos iban a escuchar. Hay gente que respeta la capacidad y Dios te la regala la capacidad para que te ganes ese respeto. Hay sitios donde quizá otros no pudieron entrar y Dios me dio la providencia divina de entrar a determinados lugares, pero porque me vieron o creen ellos que puedo tener la capacidad como periodista o entrevistador y eso me permite estar en el círculo y en un momento me van a preguntar o yo voy a poder decir en qué creo y ellos escucharán con respeto porque la plataforma es la capacidad y lo que Dios me permitió ganar. No es la capacidad humana, es lo que Dios te dotó, es lo que Dios te capacitó para ganarte eso.